Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a estar recordando esas verdades que nos enseñan la palabra de Dios. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que podemos leer, meditar y aprender de tu palabra. Encomendamos, Señor, este tiempo en tus manos. Amén. Ok, quiero decirles que hoy vamos a estar hablando acerca de nuestra identidad en el Señor. Y para ello voy a compartir con ustedes. Este será nuestro tema de hoy. Y como introducción quiero contarles, a manera de un testimonio, que, permítanme solo un momento. Aquí vamos. Pues este testimonio comienza de esta manera. Era un día 7:30 de la mañana. Ella iba caminando rumbo a su trabajo, cuando de repente, como una cuadra adelante, vio una persona muy sospechosa. Eso la puso en alerta, pero ella siguió caminando. Resulta que cuando llega a la intersección de calles, de repente aparece un ladrón y le dice: dame todo lo que llevas. En ese momento, de la boca de ella salen unas palabras así: retrocede en el nombre de Jesús. Después de decirlas 3 veces, el ladrón le dice: está bien, vete. Entonces ella empieza a seguir caminando, asustada, un poco sorprendida por lo que había sucedido. Pero ese día, el Señor afirmó su identidad de hija a esta persona. Y este es un episodio de la vida real de mi propia historia, y que tuvo un punto de inicio cuando pues yo recibí al Señor, le pedí perdón por mis pecados y Él me perdonó mis transgresiones. Quiero decirles que pienso que una de las cosas que pueden hacer afirmar nuestra identidad en el Señor mucho mejor es tener nuestras propias historias con el Señor. Es muy bueno y es importante que conozcamos las historias de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, pero es mucho mejor si cada uno tenemos nuestras propias historias, cosas que son únicas y que nadie más las vive, sino que son nuestras, con nosotros y el Señor. Entonces, para poder hacer eso, necesitamos ir dando pasos. Esto es un proceso que inicia primeramente naciendo en la familia de Dios. Luego tenemos que crecer con el alimento de la palabra y luego tenemos que vivir eso que hemos aprendido. Es un proceso, nada ocurre como de manera súbita o por arte de magia, sino que es un paso a paso. En ese primer paso, nacemos como este lindo bebé a la familia de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, y vamos a leer lo que nos dice la palabra respecto a nacer en la familia de Dios. Dice así: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Quiero que enfoquemos en 2 partes de este versículo. En el versículo 3 dice
te digo la verdad, a menos que nazcan de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Con eso el Señor aquí está afirmando que este es un requisito totalmente obligatorio, digámoslo así. Si no nacemos de nuevo, si no vamos a Él arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiéndole a Él que nos perdone, no hay manera de que pase lo que dice en el versículo 6, de que el Espíritu Santo ponga esa vida espiritual en nosotros, porque no la podemos reproducir. Como seres humanos solamente podemos hacer vida humana. Es solo el Espíritu Santo el que nos da vida espiritual y por tanto vida eterna. Así que es bien, bien importante que nos aseguremos que nosotros ya tenemos esa vida espiritual dentro nuestro. Bueno, entonces esta es la primera etapa. Pero ¿qué pasa cuando un bebé nace? ¿Qué es lo primero que empieza a hacer? Bueno, él se empieza a alimentar y con el tiempo, después de alimentarse, ya va creciendo, ya va empezando a gatear y a pararse y a empezar a caminar, empieza su desarrollo. Y para eso, ¿qué necesita? Pues alimentarse bien de la palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 2 al 3. Dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Me llama la atención lo siguiente, dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. El consejo del Señor es que nosotros pidamos como esos niños cuando están con mucha hambre, que están gritando y no pueden consolarse hasta que les dan de comer. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con la palabra, que la deseemos como que fuera lo más necesario para cada día de nuestra vida, como lo hacen los bebés. Y si es necesario, gritemos por ella, la busquemos por la mañana, al mediodía, en la noche, en programas, en la televisión, en la radio. ¿Para qué? Para que podamos crecer y desarrollarnos bien, como la imagen que veíamos de ese niño que va poco a poco creciendo. ¿Y qué sigue a continuación? Pues una vez que ya podemos caminar, ya el niño desarrollado puede empezar a correr, puede poner en práctica lo que ha venido ensayando de dar sus pasitos y ya entonces corre, ya puede hacer más cosas, ya tiene sus propias historias, ya puede ir a más lugares, ya está aplicando lo que está aprendiendo. Entonces nosotros también en nuestra vida espiritual tenemos que hacer lo mismo. Santiago 1, 22, 25 nos dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si ven acá, yo he resaltado en el versículo 22 donde dice, tienen que ponerla en práctica. Es necesario, realmente que nosotros podemos comprobar en la vida que aquello que no practicamos lo olvidamos. Y aquello en lo que no nos ejercitamos también va muriendo. Si, por ejemplo, hace poco platicábamos de hacer ejercicio. Si no ponemos a nuestro cuerpo a ejercitarse, entonces nuestros músculos se van a ir haciendo cada vez más pequeños por la falta de uso. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si nosotros no ponemos en práctica lo que aprendemos, entonces nuestros sentidos espirituales no se desarrollan, nuestros brazos, nuestras piernas, y es triste porque entonces no crecemos y nos engañamos a nosotros mismos. Y pueden pasar muchos, muchos años
y nosotros siguiendo estando en un estado de bebés espirituales, cuando ya podríamos estar como niños, corriendo, saltando y desarrollando y viviendo esas historias únicas con el Señor, que van a ser parte de nuestro testimonio, de nuestro repertorio y prácticamente de ese legado que vamos a tener para las siguientes generaciones. También el versículo 25 nos dice, mira atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvides lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay una recompensa en esto, hay algo especial que nos está esperando una vez que practicamos eso que el Señor nos ha dicho que pongamos en práctica. Sigamos adelante. Entonces, no nos podemos detener, porque detenernos en nuestro crecimiento espiritual sería equivalente a morir, porque lo que se para de crecer y para de moverse simplemente significa que pues ya no tiene vida. Entonces, nuestra vida está en la palabra. Ahora vamos a ver eso en Efesios 2. Con esta parte quiero introducirles cómo la palabra en este capítulo de Efesios nos habla un antes y un después. Aquí lo vamos a ver. Primero vamos a leer esta porción del versículo 1 al 3, donde vemos lo que antes éramos. Dice así, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la humanidad, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y, solo permítanme acá, y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, si vemos aquí, yo he querido resaltar varias cosas. Antes, en esa condición, cuando nacimos, que solo teníamos nuestra parte humana, sin el espíritu, vivíamos en el pecado, éramos objeto del enojo de Dios y nuestro corazón se negaba a obedecer a Dios. Vivíamos muertos en nuestra desobediencia. Ahora veamos qué es lo que sucede cuando esa vida espiritual llega. En el versículo 4 al 8 de Efesios 2 dice así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto y nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Entonces vemos que una vez que esa vida espiritual viene a nosotros, entonces Él nos da vida, nos levanta de los muertos, nos sienta en lugares celestiales con Cristo, nos pone por ejemplo de la riqueza de su gracia y su bondad, nos une a Cristo. Y todo esto, si lo creemos, lo podemos vivir. Si lo podemos en práctica, esa será una realidad. No tenemos ningún mérito en esto, pero es un regalo de Dios. Entonces, tenemos un antes y un después. Nuestra nueva identidad. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos.
Antes éramos desobedientes a Dios, ahora somos obedientes. Antes teníamos pasiones desordenadas, ahora dominio propio. Antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora estamos sentados en lugares celestiales. Antes teníamos vergüenza, ahora somos ejemplos de su gracia. Imagínense qué gran cambio. Un antes totalmente sombrío, oscuro, y un después que es brillante, hermoso y realmente una vida que deseamos vivir, con libertad, con vida, con obediencia, siendo ejemplos de la gracia de Dios. Así que les pregunto ahora, ¿creemos esto? ¿Realmente estamos tomando posesión de lo que el Señor nos ha dado? ¿Es nuestro? ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo hemos creído? ¿Lo vivimos? Si no lo estamos haciendo, entonces es un momento de detenernos en nuestro camino y parar, reflexionar y decir, bueno, creo que es momento de cambiar de dirección y empezarlo a creer, porque nos podríamos estar perdiendo de una gran aventura, de una hermosa historia con el Señor que Él está esperando escribir con nosotros. Así que no le hagamos esperar más. En la canción del inicio escuchábamos que Él nos ve como guerreros valientes, que Él nos quiere afirmar en su palabra, que Él quiere que crezcamos, que le creamos, que tengamos esa identidad afirmada en Él y que podamos construir y escribir hermosas historias con Él. Si todavía no lo hemos hecho, si todavía no hemos tomado la decisión, esa que es la mejor decisión de nuestra vida, de recibir al Señor en nuestro corazón y tener esta nueva identidad en Él, es el momento de hacerlo. Si alguien en nuestra audiencia aún no lo ha hecho, por favor, tómese su tiempo, piense sus palabras, hágalo con su propia iniciativa, con entendimiento, pero rinda su vida al Señor, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase y recibirá ese perdón que le dará libertad para poder encontrar esa nueva identidad en el Señor. Entonces les dejo con esta palabra y espero que todos podamos crecer cada día más en esto, porque es realmente de enorme bendición. Así que gracias.